Aprendí 2 cosas en esa semana antes de Nochebuena: que la humillación pesa más que cualquier bolsa de compras, y que una madre solo aguanta hasta el límite del respeto. Estaba hundida en el sofá de piel de Mariana, el sofá que ayudé a pagar cuando Raúl, mi yerno, se quejó del viejo, y el enorme árbol parpadeaba como si la casa respirara riqueza. Y yo, tonta, todavía intentando ser parte de ella. ¿Puedo preparar mi famoso pavo con relleno de hierbas este año?, pregunté, acomodando el cojín. Ese que a tu papá le encantaba. Mariana se encogió 1 milímetro. Fue suficiente. Mamá, lamentablemente no serás bienvenida en la cena. Las palabras llegaron frías, crudas, sin almohada para amortiguar. El silencio que siguió olía a vela de vainilla importada. ¿Cómo dices?, pregunté sin enojo, solo sorpresa. ¿Por qué? Fijó la mirada en la mesa de centro de mármol, la misma que yo escogí la primavera pasada. Van a venir los papás de Raúl. Es más fácil así. Ellos prefieren un cierto estilo. Miré a mi alrededor. Cortinas de seda que yo pagué, piso de madera que salió de mi préstamo, electrodomésticos que pagaron a plazos con mi tarjeta. Si esa casa tuviera huellas digitales, la mitad serían mías. ¿Y qué estilo es ese, Mariana? Mamá, por favor, no compliques las cosas. Desde la entrada de la cocina, la batidora profesional de Raúl me miraba. Miles de pesos gastados en un capricho, usada 2 veces, tal vez. Me tragué la pregunta que me quemaba y solté otra, más pequeña. ¿Y dónde paso la Nochebuena? Ella desvió la mirada. Visita a la tía Guadalupe. Ya organizamos algo para el fin de semana siguiente, como si la Navidad fuera una junta de condominio. Me levanté despacio, con las rodillas de quien carga pesos que nadie ve. Entiendo, dije caminando hacia la puerta, pasando junto a fotos donde yo me encogía un poco en cada marco. La manija estaba helada. Ni siquiera necesité voltear para despedirme. Diles a los papás de Raúl que les deseo una feliz Navidad. El aire frío de diciembre me golpeó la cara en el camino hacia mi coche. Viejo, honesto, pagado con lo que yo tenía. La casa detrás de mí brillaba cálida. Yo, afuera, conduje por las calles de Tlaquepaque, que conozco con los ojos cerrados, recordando cuando la familia significaba mesa llena y cuenta vacía, pero risas sinceras. En el semáforo, un padre joven metía regalos en la cajuela mientras los niños empañaban el cristal con su aliento. Un día, ese padre fue mi Antonio. Un día, esa niña fue mi Mariana. En casa, esparcí los estados de cuenta sobre la mesa. 14.000 pesos cada mes, durante 5 años. El enganche, la remodelación, los muebles, los caprichos. Volví a sumar, como si los números pudieran cambiar de opinión. No cambiaron. Lo que cambió fue mi espalda. La enderecé. Tomé el teléfono. La voz del operador sonó protocolaria, sin juzgar, como si me ofreciera un salvavidas en medio del naufragio. Banco Central de México. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero cancelar una transferencia automática. Respondí, firme como hacía mucho tiempo no lo estaba. 15 minutos después, colgué. El silencio de mi cocina se sentía limpio, aireado, casi nuevo. Por primera vez en 5 años, el techo que yo sostengo no sería el de la casa que me cerró la puerta en Navidad. Me preparé un té, me senté en el sillón que compré cuando nació Mariana y le hablé en voz baja a la foto de Antonio en la pared. Se acabó, mi viejo. Se acabó la tontería. La historia completa. El aroma del bacalao a la vizcaína flotaba en la cocina, una nube cálida y familiar que prometía celebración, el ajo dorándose en la mantequilla, el tomate cociéndose a fuego lento, el perfume de las aceitunas y los pimientos. Era el olor de la Nochebuena, el olor de la tradición que Carmen Hernández llevaba en sus manos y en su alma. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad y por décadas de trabajo con aguja e hilo, se movían con la precisión de una artesana, removiendo el guiso en la cazuela de cobre que había sido de su madre. La cocina era el sueño de cualquiera. Encimeras de mármol blanco, electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban bajo las luces empotradas, una estufa tipo isla tan grande que parecía un altar. Era una cocina de revista, y Carmen, con su delantal floreado y descolorido, se sentía a la vez orgullosa y fuera de lugar, como una pieza de artesanía antigua en una galería de arte moderno. Cada azulejo, cada tirador de cajón, ella sabía su costo, no solo en pesos, sino en horas de sueño perdidas,
en comidas sencillas para ahorrar, en sueños aplazados. Mariana entró en la cocina, sus pasos amortiguados por unos tacones caros sobre el piso de porcelanato. Era la imagen de la sofisticación. Un vestido de terciopelo verde oscuro que abrazaba sus curvas, el cabello perfectamente peinado, un maquillaje impecable. No se parecía a la niña que Carmen había criado en una casita humilde en Tlaquepaque. Parecía una extraña. «Mamá», dijo Mariana, la voz baja, casi un susurro, desprovista del calor que debería acompañar la palabra. No miró a su madre, sino a la ventana, donde las luces navideñas de la casa vecina parpadeaban a un ritmo frenético. «Sí, mija, el bacalao ya casi está. ¿Crees que a los papás de Raúl les guste? Le puse alcaparras extra, como a él le gustan», respondió Carmen, sonriendo, sin percatarse de la tormenta que se formaba en los ojos de su hija. Mariana respiró hondo, el sonido pareciendo llenar el tenso silencio que se había instalado. «Mamá», sobre la cena, hubo un cambio de planes. Carmen dejó de remover el guiso. El ligero hervor de la salsa de tomate era el único sonido en la cocina. Se giró lentamente, la sonrisa marchitándose en sus labios. ¿Un cambio? Pero ya está todo listo. El pavo está en el horno, el ponche está en la mesa, lo sé. Mariana finalmente la encaró, y en sus ojos había una mezcla de vergüenza y frialdad que cortó a Carmen más profundo que cualquier cuchillo. Es que los Vargas invitaron a unos socios de negocios del papá de Raúl, gente muy importante, y, bueno, titubeó, buscando las palabras que pudieran suavizar el golpe, pero no había palabras suaves para lo que estaba a punto de decir. «¿Y qué, Mariana? Dilo de una vez». La voz de Carmen era firme, pero por dentro, un temblor helado comenzaba a extenderse desde su pecho. «Ellos creen que sería mejor si tú no estuvieras aquí esta noche». La frase salió de su boca, cruel y definitiva, y quedó suspendida en el aire, envenenando el aroma de la comida, manchando el brillo de la cocina. «Es una cuestión de imagen, mamá. Ellos son diferentes. ¿Entiendes, verdad?» Carmen no respondió, solo miró a su hija, a la mujer que había acunado, alimentado y amado con cada fibra de su ser. Miró el vestido caro, la casa lujosa, la expresión de quien se disculpa por un inconveniente menor, como un vaso roto, y en esos segundos, dentro de aquella cocina que sus ahorros habían construido, Carmen Hernández sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La humillación era una bilis amarga que le subía por la garganta. Estaba siendo expulsada de su propia fiesta, de su propia vida, de su propia familia. Lo único que no entendía era cómo no se había dado cuenta de que esto llevaba mucho tiempo sucediendo. Para entender la profundidad de la herida abierta en aquella cocina de mármol, era necesario retroceder en el tiempo y el espacio, a las calles coloridas y polvorientas de Tlaquepaque, un municipio vecino a Guadalajara, conocido por su artesanía y su alma vibrante. Allí, en una pequeña casa de muros de estuco, pintados de un azul descolorido por el sol de Jalisco, vivía doña Carmen Hernández. La casa era lo opuesto a la mansión de su hija. Era un santuario de memorias. En la sala, una foto en blanco y negro de su boda con Antonio, un hombre de sonrisa amplia y ojos amables, ocupaba el lugar de honor. Se había ido hacía 10 años, arrebatado por una enfermedad súbita que dejó un silencio en el lugar de sus risas. Cada rincón de la casa guardaba un eco de él, el sillón de piel gastado donde leía el periódico, las herramientas organizadas en el pequeño taller del fondo, el leve olor de su tabaco que Carmen juraba sentir todavía en días lluviosos. Carmen, a sus 65 años, era una mujer forjada por el trabajo. Su piel era un mapa de su vida, con líneas de preocupación alrededor de los ojos y de sonrisas en las comisuras de la boca. Su cabello, antes negro como la noche, era ahora una maraña de plata y gris, casi siempre recogido en un moño apretado. Sus manos eran su tesoro y su testamento. En ellas, la historia de incontables vestidos de novia, trajes de primera comunión y dobladillos de pantalones ajustados. Su máquina de coser Singer, un modelo antiguo, de pedal, era una extensión de su cuerpo. El zumbido constante de la aguja perforando la tela era la banda sonora de su viudez. Tras la muerte de Antonio, Carmen se aferró a 2 cosas: su trabajo y su hija, Mariana. Mariana era su única joya, la luz que la guiaba en la oscuridad del duelo.
Derramó sobre su hija todo el amor, toda la atención y, crucialmente, todo el dinero que pudo ahorrar. Los ahorros de toda una vida, guardados con el sacrificio de quien cuenta cada centavo, eran para el futuro de Mariana, para que ella tuviera lo que Carmen nunca tuvo: una educación universitaria, una vida sin privaciones, una casa donde no tuviera que preocuparse por las goteras con cada tormenta. Mariana se graduó en marketing, una carrera que Carmen apenas entendía, pero de la que se sentía inmensamente orgullosa. Fue en la universidad donde conoció a Raúl Vargas, un joven de una familia de apellido en Guadalajara. Los Vargas eran dueños de una pequeña pero respetada empresa de importación. Eran personas que valoraban las apariencias por encima de todo. Carmen sintió una punzada de incomodidad la primera vez que los conoció. Sus sonrisas eran demasiado pulidas, sus halagos sonaban ensayados. Miraron su casa sencilla en Tlaquepaque, con una curiosidad que rayaba en el desdén. Pero Mariana estaba enamorada, y para Carmen, la felicidad de su hija era innegociable. El sueño de la casa comenzó de forma inocente, como una conversación casual en una tarde de domingo, en el patio de la casa de Carmen, bajo la sombra de una bugambilla. «Estamos pensando en comprar un lugar para nosotros, mamá», dijo Mariana, mientras Raúl asentía en acuerdo sonriendo. «Un lugar para empezar nuestra familia. Un lugar con jardín, donde nuestros hijos puedan jugar». El corazón de Carmen se llenó de alegría. Nietos, un jardín, era la continuación de la vida, la promesa de un futuro que anhelaba presenciar. «Eso es maravilloso, mija. ¿Ya tienen algún lugar en mente?», preguntó, sirviéndoles un vaso de agua de Jamaica. Raúl tomó la palabra. Su voz era suave, persuasiva, del tipo que vende arena en el desierto. «Vimos una casa increíble en Chapalita, doña Carmen. Es una colonia excelente, segura, con buenas escuelas. Es una inversión para el futuro». Describió la casa con un entusiasmo contagioso. 3 recámaras, un estudio, una cocina moderna y, lo más importante, un patio espacioso. Mariana mostraba fotos en el celular, con los ojos brillantes. La casa era hermosa, innegablemente, pero Carmen, que entendía de números más de lo que ellos imaginaban, vio el precio y sintió un escalofrío. Era una cantidad astronómica, mucho más allá de las posibilidades de una joven pareja recién graduada. Es muy bonita, de verdad», dijo Carmen, tratando de mantener el tono ligero. «Pero el precio, ¿pueden pagarlo?». Fue entonces cuando el guión, cuidadosamente ensayado, se desarrolló. Mariana tomó la mano de su madre. «Por eso queríamos hablar con usted, mamá. Sabemos que tiene sus ahorros. Papá siempre decía que debíamos invertir en bienes raíces. Piénselo como un préstamo. En cuanto nos estabilicemos, le pagaremos cada centavo. Con intereses, si usted quiere». Raúl añadió con aire de seriedad: «Por supuesto, doña Carmen. Su ayuda sería el empujón que necesitamos. Sería la base de nuestra familia. Y usted siempre tendrá una habitación allí. Será su casa también. Siempre». La promesa resonó en la mente de Carmen. «Será su casa también». Miró el rostro esperanzado de Mariana, su única hija. Vio en sus ojos el reflejo de sus propios sueños frustrados. ¿Cómo podría decir que no? ¿Cómo podría negarle a su niña la oportunidad de tener una vida que ella consideraba perfecta? La prudencia, una voz débil en el fondo de su mente, fue ahogada por la marea de amor maternal. Aceptó. En ese momento, bajo la bugambilla, Carmen no solo estaba aceptando dar su dinero, estaba entregando las llaves de su seguridad emocional y financiera, sin darse cuenta de que la cerradura sería cambiada pronto. La decisión de Carmen fue seguida por una serie de actos silenciosos y dolorosos. El primer paso fue ir al banco y liquidar la inversión a largo plazo que ella y Antonio habían construido durante más de 30 años. Era el fondo para la vejez, como él solía llamarlo. El gerente del banco, un hombre joven que la trataba con una formalidad respetuosa, levantó una ceja. «¿Está segura, doña Carmen? Esta inversión tiene un rendimiento excelente. Retirar todo ahora implicará algunas pérdidas». «Estoy segura, joven. Es para el futuro de mi hija», respondió, con una firmeza que no sentía por dentro. El sonido de la impresora escupiendo el cheque de caja pareció el de una máquina rasgando una parte de su historia. Pero el dinero del banco no era suficiente para el sustancial enganche que la propiedad requería. Raúl había explicado que un enganche más grande significaría mensualidades más bajas. La lógica era impecable. La intención, no tanto. Así, Carmen recurrió a los tesoros escondidos en su casa.
En el taller de Antonio había una colección de relojes de bolsillo que él había heredado de su abuelo. Eran piezas de plata y oro, con mecanismos complejos y delicados. Antonio los amaba. Pasaba horas limpiándolos y dándoles cuerda. Vender aquello se sentía como una traición. Carmen lloró mientras los envolvía en un paño suave para llevarlos a un anticuario. El hombre de gafas gruesas examinó cada pieza, murmuró sobre el valor del metal y ofreció una cantidad que Carmen sabía que era inferior a su valor real, pero no tuvo fuerzas para regatear. Aceptó, sintiendo el peso del dinero en su bolso como si fueran piedras. Luego vinieron las joyas de su madre, un collar de perlas y un par de aretes de esmeralda, guardados para la boda de Mariana. Puede comprar joyas nuevas y más modernas con el dinero de la casa, pensó Carmen, intentando convencerse a sí misma. Con cada venta, un pedazo de su pasado se convertía en ladrillos y cemento para el futuro de Mariana. Hizo las transferencias electrónicas a la cuenta conjunta de la pareja, viendo los números en su pantalla disminuir drásticamente, mientras los números en la cuenta de ellos crecían. Mariana llamaba, eufórica. «Lo logramos, mamá. El enganche fue aprobado. Eres un ángel». Carmen sonreía al teléfono, pero cuando colgaba, el silencio de la casa la envolvía. Miraba los espacios vacíos en la pared donde solían estar los relojes, el joyero ahora casi vacío. No se sentía como un ángel, se sentía vaciada, como si se estuviera desmantelando a sí misma, pieza por pieza, para construir a otra persona. Y una pequeña e incómoda pregunta comenzó a formarse en su mente. Cuando la casa estuviera terminada, ¿qué quedaría de ella? La compra se efectuó, y a continuación vino la remodelación. Lo que se suponía que era una simple actualización, en palabras de Raúl, se convirtió en una reconstrucción completa. Se derribaron muros, los pisos de madera fueron reemplazados por porcelanato importado, y la cocina fue rediseñada por un arquitecto caro que hablaba de flujo y concepto abierto. Carmen visitaba la obra los fines de semana. Con un sombrero para protegerse del sol, caminaba entre sacos de cemento y montones de escombros, intentando reconocer la casa que había visto en las fotos. Mariana y Raúl la guiaban, señalando los espacios vacíos y describiendo visiones grandiosas. «Aquí estará el comedor, con un candelabro de cristal», decía Mariana. «Y aquí, doña Carmen, instalaremos un sistema de sonido integrado», añadía Raúl. Los padres de Raúl, el señor Alberto y la señora Isabel Vargas, también hacían visitas frecuentes. Caminaban por la obra con aire de inspección, haciendo comentarios en voz baja el uno al otro. Isabel, una mujer delgada con un collar de perlas permanentemente adherido a su cuello, una vez miró el piso de cerámica que Carmen había sugerido para el patio y dijo, con una sonrisa condescendiente: «Ay, querida, eso es tan rústico. Creo que el mármol travertino sería mucho más elegante, ¿no crees, Raúl?» Raúl asentía de inmediato. Las sugerencias de Carmen, siempre centradas en la practicidad y la economía, eran cortésmente ignoradas. Las de los Vargas, centradas en el lujo y la ostentación, eran tratadas como órdenes. Las facturas comenzaron a llegar. El presupuesto inicial se duplicó y luego se triplicó. Mariana llamaba a su madre, la voz llena de un pánico calculado. «Mamá, el proveedor del mármol exige el 50% por adelantado. No tenemos cómo pagarlo. La obra se va a detener». Y Carmen, con el corazón encogido, hacía otra transferencia. El dinero para los muebles a medida, el dinero para la nueva instalación eléctrica, el dinero para el diseño del jardín. Se convirtió en la financista invisible de un estilo de vida que ella misma nunca podría soñar con tener. La promesa del préstamo se fue convirtiendo en una broma silenciosa. Nadie volvió a mencionar devolver el dinero. Simplemente se esperaba que Carmen proveyera. Cuando la casa finalmente estuvo terminada, era deslumbrante. Parecía sacada de la portada de una revista de decoración, minimalista, elegante y fría. No había fotos de familia en las paredes, solo arte abstracto. No había muebles cómodos y gastados por el uso, solo piezas de diseño con ángulos rectos y colores neutros. En la fiesta de inauguración, Carmen se sintió como una invitada más. Mariana la presentó a sus amigos como mi mamá, pero el tono era el mismo que usaría para presentar a un vecino lejano. Carmen llevaba su mejor vestido, uno que ella misma había cosido, pero junto a los trajes de diseñador de los demás invitados, se sintió invisible. Vio a Raúl mostrar la casa a sus padres, señalando con orgullo el piso de mármol y el candelabro de cristal,
como si hubieran surgido de la nada, por pura fuerza de su buen gusto. En ningún momento se mencionó su nombre, ni su sacrificio. Ella era solo la señora de Tlaquepaque, sentada en un rincón, bebiendo un vaso de agua, mientras todos brindaban por el éxito de la joven pareja. Parte 6. La mesada secreta. La inauguración de la casa no marcó el fin de los gastos, sino el comienzo de un nuevo tipo de dependencia financiera. La mensualidad de la hipoteca, incluso con el gran enganche, era alta. A esto se sumaban los costos de mantenimiento de una casa de ese tamaño, cuotas de la comunidad, el predial, facturas de luz y agua exorbitantes, el sueldo del jardinero. Mariana y Raúl, con sus salarios de inicio de carrera, no podían mantener el nivel de vida que la casa exigía. La fachada de éxito debía mantenerse a toda costa. Y el costo, una vez más, recayó sobre los hombros de Carmen. La petición llegó en otra llamada, esta vez con un tono de urgencia. «Mamá, la mensualidad vence mañana y estamos en números rojos. Fue un mes difícil, muchos gastos inesperados», dijo Mariana con la voz entrecortada. «¿Podrías ayudarnos solo este mes? Te prometo que el próximo nos organizamos». Carmen, con lo que quedaba de sus ahorros, hizo la transferencia. Solo este mes se convirtió en el mes siguiente, y en el otro, y en el otro. Se convirtió en una rutina. Cada día 25, Carmen iba al pequeño café internet cerca de su casa, pedía un café con leche y, con manos temblorosas, programaba la transferencia automática a la cuenta de Mariana. Era una cantidad fija, el valor exacto de la mensualidad de la casa. Nunca habló de ello con nadie. Era su secreto, su carga. Era el precio que pagaba para asegurarse de que su hija viviera el sueño que ella misma había ayudado a construir. Se convenció de que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo a Mariana del estrés financiero, permitiendo que ella y Raúl se concentraran en sus carreras. Pero el acuerdo tuvo un efecto secundario perverso. Para Mariana y Raúl, ese dinero no era un sacrificio de la madre de Mariana. Se convirtió en parte de los ingresos mensuales. Era una entrada garantizada, un derecho adquirido. Dejaron de preocuparse por el presupuesto, pues sabían que la red de seguridad de Carmen siempre estaba ahí para sostenerlos. Empezaron a gastar más en ropa de marca, cenas en restaurantes caros, viajes de fin de semana. La vida en la casa de Chapalita era una ilusión de prosperidad, financiada por la jubilación de una costurera de Tlaquepaque. Carmen veía las fotos en las redes sociales. Mariana en un resort en Cancún, Raúl presumiendo un reloj nuevo, y sentía una punzada de algo que no podía nombrar. No era envidia, sino una especie de tristeza hueca. Ella estaba pagando por el marco dorado, pero nunca era invitada a admirar la pintura. Su participación en la vida de su hija se había reducido a una transacción bancaria mensual, un débito automático en su cuenta y en su alma. Los indicios de que algo estaba profundamente mal no surgieron de golpe, sino en pequeñas y dolorosas grietas en la pulida superficie de la relación. Eran comentarios sutiles, gestos casi imperceptibles, pero que, para Carmen, sonaban como alarmas. Una vez, los invitó a almorzar a su casa en Tlaquepaque. Había pasado toda la mañana cocinando el platillo favorito de Mariana desde la infancia, mole poblano. Cuando llegaron tarde, Raúl miró la mesa sencilla, con el mantel de manta bordado, e hizo una mueca. «¿No crees que toda esta comida es un poco pesada para el almuerzo, amor?», le dijo a Mariana, ignorando a Carmen por completo. Mariana, por su parte, forzó una sonrisa y dijo: «Ay, mamá, no tenías que haberte molestado tanto. Podríamos haber pedido algo más ligero». Apenas tocaron la comida. En otra ocasión, Carmen fue a visitarlos sin avisar, llevando un pastel de elote que acababa de hornear. Encontró a los padres de Raúl en la sala, tomando café. La señora Isabel la miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en las sandalias gastadas de Carmen. «Mariana, querida», dijo Isabel con una dulzura venenosa, «creo que tu mamá se sentiría más cómoda si le compraras unos zapatos nuevos. Estos parecen haber visto mejores días». Mariana se sonrojó, pero no defendió a su madre. Solo murmuró algo sobre ir de compras algún día. Carmen sintió que la cara le ardía, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. La peor de las pequeñas humillaciones ocurrió durante una reunión familiar en casa de los Vargas. Alguien le preguntó a Carmen sobre su trabajo. Con orgullo, comenzó a hablar de su vida como costurera, de la satisfacción de crear algo hermoso con sus propias manos.
A mitad de su frase, Raúl la interrumpió, riendo. «Ah, la mamá de Mari es toda una artista, pero ahora está prácticamente jubilada. Disfrutando de la vida, ¿verdad, doña Carmen?». Le guiñó un ojo, un gesto que era a la vez una advertencia y una orden para que se callara. No quería que sus amigos y socios supieran que su suegra era una simple costurera. Cada uno de estos incidentes era un pequeño corte. Solos, podrían haber sido ignorados, atribuidos a un malentendido o a un mal día, pero juntos formaban un patrón claro y doloroso. Carmen estaba siendo editada de la nueva vida de su hija. Su origen humilde, su trabajo honesto, su apariencia sencilla, todo ello era motivo de vergüenza para la pareja que vivía en una casa construida con el fruto de ese mismo trabajo. La promesa de que será su casa también sonaba ahora como la más cruel de las mentiras. La casa no era suya, ni siquiera la hija parecía serlo ya. La mañana del 24 de diciembre comenzó con un cielo azul y despejado sobre Jalisco. Para Carmen, era un día de anticipación y alegría. La Nochebuena siempre había sido la fecha más importante para su familia. Incluso después de la muerte de Antonio, ella y Mariana habían mantenido la tradición. Este año sería la primera vez que celebrarían en la casa nueva, la casa que representaba la culminación de los sueños de su hija. Se despertó antes del amanecer, el corazón latiendo con una emoción infantil. Fue al mercado de Tlaquepaque, donde los vendedores la saludaban por su nombre. Compró los ingredientes más frescos para el bacalao, los pimientos más rojos, las papas más firmes. Escogió las frutas para el ponche navideño: tejocotes, guayabas, caña de azúcar y tamarindo. El olor del mercado, una mezcla de tierra, especias y flores, era el olor de la Navidad para ella. De vuelta en su cocina, comenzó los preparativos. Mientras picaba las verduras, su mente divagaba por Navidades pasadas. Recordaba a Mariana de niña, con la cara manchada de chocolate, intentando ayudar a hacer las galletas de jengibre. Recordaba a Antonio, con un gorro de Santa Claus torcido, cantando villancicos desafinados mientras armaba el árbol. Los recuerdos eran agridulces, teñidos de nostalgia, pero le calentaban el corazón. A primera hora de la tarde, con las ollas y refractarios cuidadosamente empacados en cajas, tomó el autobús a Guadalajara. Otros pasajeros llevaban bolsas de regalos y platos de comida, sus rostros iluminados por la expectativa de la fiesta. El autobús serpenteaba por las calles adornadas con luces y guirnaldas. Carmen miraba por la ventana, sintiéndose parte de esa alegría colectiva. Al llegar a casa de Mariana, encontró la puerta abierta. La casa estaba impecable. Un enorme árbol de Navidad, decorado con esferas plateadas y doradas, dominaba la sala. La mesa del comedor ya estaba puesta con la mejor vajilla y cubiertos de plata. Todo era perfecto, elegante y, como siempre, un poco impersonal. Mariana la saludó con un beso apresurado en la mejilla. «Qué bueno que llegaste, mamá. ¿Puedes llevar las cosas a la cocina? Necesito terminar de arreglarme. Los Vargas llegan en cualquier momento». A Carmen no le importó la fría bienvenida. Estaba demasiado feliz de estar allí. En la reluciente cocina, desempacó su comida, el humilde bacalao y el ponche casero pareciendo fuera de lugar en medio de la opulencia. Encendió el fuego bajo la olla de bacalao, y el aroma familiar comenzó a llenar el espacio. Una bocanada de calor y tradición en esa casa fría y moderna. Se sentía útil, se sentía parte de la celebración. Poco sabía ella que solo estaba preparando el escenario para su propia exclusión, y que el platillo que cocinaba con tanto amor sería el último gesto de una era que estaba a punto de terminar de manera brutal. El golpe llegó cuando el sol ya se ponía, pintando el cielo de Guadalajara con tonos de naranja y púrpura. Carmen estaba en la cocina, tarareando una canción navideña de su infancia, cuando Mariana entró. La transformación de su hija era completa. El vestido de terciopelo verde, los aretes de diamante, que Carmen sospechaba habían sido comprados con el dinero de una de sus transferencias extra, el cabello recogido en un elegante moño. Era una pintura, pero una pintura con ojos atormentados. «Mamá», comenzó Mariana, y el tono de su voz hizo que Carmen se girara de inmediato. El ambiente festivo se disipó, reemplazado por una tensión palpable. «¿Qué pasa, mija? ¿Sucedió algo?». Mariana se retorció las manos, un gesto nervioso que Carmen no había visto desde que era una adolescente a punto de confesar una mala calificación. «Mamá, sobre la cena, hubo un cambio de planes». La frase, tan casual, cayó como una piedra en el estómago de Carmen.
Apoyó la cuchara de madera en la encimera de mármol, el sonido resonando en la silenciosa cocina. ¿Qué tipo de cambio? ¿Tus suegros ya no vienen? No, sí vienen. Es que invitaron a otras personas, socios del papá de Raúl, una pareja de Monterrey, muy importante para el negocio. Fue de último momento. Carmen frunció el ceño, sin entender a dónde iba la conversación. Ah, qué bueno. Más gente para la fiesta. Hice comida suficiente para un batallón, dijo, intentando sonreír. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Mariana tragó saliva. Ese es precisamente el punto, mamá. Es una cena de negocios, ¿entiendes? Disfrazada de cena de Navidad. Y los Vargas son muy particulares con su imagen. Quieren que todo sea perfecto. La sangre de Carmen comenzó a helarse. La palabra imagen sonó como un código para algo que no quería entender. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Fue entonces cuando Mariana pronunció la sentencia, sin poder mirar a su madre a los ojos. Creen que sería mejor si tú no estuvieras aquí esta noche. Piensan que tu presencia podría ser una distracción, que no encajarías en el ambiente que quieren crear. Las palabras la golpearon como puñetazos. No encajarías. Una distracción. Carmen miró alrededor de esa cocina espectacular, la cocina que ella había pagado. Miró las ollas humeantes, el bacalao que había hecho con sus propias manos. Miró a su hija, la mujer que había criado, ahora de pie frente a ella, pidiéndole que se volviera invisible para no avergonzarla frente a extraños ricos. Raúl apareció en el umbral de la cocina, ya con traje y corbata. Vio la escena, el rostro pálido de Carmen, la agonía de Mariana. No mostró compasión, solo impaciencia. Mariana, ¿ya hablaste con ella? Nuestros invitados están por llegar. Luego, se dirigió a Carmen, la voz fría como el mármol bajo sus pies. Doña Carmen, por favor, entienda. Es solo por una noche. Es muy importante para mi familia. Mañana puede volver. Comemos el recalentado. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. La crueldad casual de esas palabras fue la gota que derramó el vaso. Una vida entera de sacrificio, de amor incondicional, reducida a una inconveniencia que debía ser escondida. El temblor en el pecho de Carmen se detuvo. En su lugar, una calma gélida y una claridad cortante tomaron el control. No dijo una palabra. Simplemente se quitó el delantal floreado, lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre la encimera. Luego, sin mirar atrás, salió de la cocina, salió de la casa, salió de la vida que había construido para ellos. La puerta principal se cerró detrás de Carmen con un suave clic, pero para ella sonó como el estruendo de un cañón, marcando el fin de una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Afuera, la noche de Guadalajara estaba viva. Las luces navideñas parpadeaban en sincronía. Los sonidos de risas y música festiva se escapaban de las casas vecinas. Era un mundo celebrando, ajeno a la pequeña tragedia que acababa de ocurrir en esa casa de fachada perfecta. Carmen caminó por la calle empedrada, su cuerpo moviéndose por puro instinto. No había tomado su bolso, ni su abrigo. Solo llevaba el vestido sencillo que había usado para cocinar. El aire de la noche era frío, y un viento cortante la hizo abrazarse a sí misma. Cada paso la alejaba de la casa, pero la humillación la seguía como una sombra. Llegó a la parada del autobús y se sentó en la banca de cemento frío. La gente pasaba, cargando regalos, abrazándose, deseándose feliz Nochebuena. Carmen se sentía como un fantasma, observando un mundo al que ya no pertenecía. Cuando el autobús a Tlaquepaque finalmente llegó, subió y pagó el pasaje con las pocas monedas que tenía en el bolsillo del vestido. El interior del autobús estaba casi vacío. Se sentó junto a una ventana y observó las luces de la ciudad pasar borrosas, como si viera todo a través de lágrimas que se negaban a caer. El viaje, que a la ida había estado lleno de esperanza, ahora era un calvario. Cada parada, cada calle familiar, parecía acusarla de su propia ingenuidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo invertir todo lo que tenía, no solo su dinero, sino su alma, en un proyecto que la excluyó desde el principio? Cuando el autobús llegó a su colonia en Tlaquepaque, una llovizna fina comenzó a caer, mezclándose con las luces de colores de las modestas decoraciones de las casas. Caminó las últimas cuadras bajo la garúa, el frío ahora calándole hasta los huesos. Al abrir la puerta de su pequeña casa azul, el silencio la recibió. La casa olía a canela y clavo,
los ingredientes que había usado para el ponche. El contraste con la casa fría y aséptica de Mariana era abrumador. Allí, en ese espacio humilde, estaba su verdadero hogar. Allí, los recuerdos de Antonio y de una Mariana niña y amorosa la consolaban y la atormentaban al mismo tiempo. No lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. En cambio, se sentó en su pequeña mesa de la cocina, encendió la vieja computadora que Mariana le había regalado años atrás, para que veas nuestras fotos, mamá, y abrió el sitio web del banco. Sus dedos, usualmente tan ágiles con la aguja, temblaban sobre el teclado. Encontró la sección de transferencias programadas. Allí estaba. Mariana Vargas, día 25 de cada mes, el recordatorio de su sacrificio mensual. Con un clic firme y decidido, presionó el botón cancelar. Una pequeña ventana emergente preguntó: ¿Estás segura de que desea cancelar esta transacción recurrente? Carmen miró la foto de Antonio en la pared. Él parecía sonreírle. Sí, susurró a la pantalla. Estoy segura. Y con otro clic, el cordón umbilical financiero que la ataba a su hija fue cortado. En esa Nochebuena, mientras su familia celebraba sin ella, Carmen Hernández comenzó a recuperarse a sí misma. Enero llegó, trayendo consigo el calor seco característico de Jalisco y la inevitable resaca de las fiestas decembrinas. Para Raúl y Mariana, esto significaba la llegada de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, abultados por los regalos caros, el vestido de terciopelo de Mariana y la caja de vino importado servida en la cena de Navidad. No habían hablado con Carmen desde esa noche. Mariana intentó llamar un par de veces, pero las llamadas iban al buzón de voz. Dejó mensajes vagos. «Mamá, llámame. Necesitamos hablar». Pero la verdad es que no sabía qué decir. Una parte de ella sentía una culpa molesta, mientras que otra, más fuerte e influenciada por Raúl, le decía que su madre estaba siendo dramática e infantil. Raúl, por su parte, estaba convencido de que Carmen lo superaría pronto. «No tiene a nadie más, Mari. Es solo cuestión de tiempo para que se dé cuenta de que nos necesita», decía con una confianza arrogante. El 26 de enero, Raúl estaba en su estudio, revisando el estado de cuenta bancario en línea. Frunció el ceño. La transferencia mensual de Carmen, que siempre aparecía puntualmente el día 25, no estaba allí. «Qué raro», murmuró. «Debe ser un retraso en el sistema del banco». Llamó a Mariana. «Amor, el depósito de tu mamá todavía no entra. ¿Hablaste con ella?» «He intentado, pero no contesta», respondió Mariana, con la voz un poco tensa. «Debe ser un problema en el banco, como dices». Nunca se le ha olvidado. La confianza en que Carmen nunca olvidaría era la base de su planificación financiera. Ese dinero no era un bono. Era el pilar que sostenía todo el castillo de naipes. Sin él, la mensualidad de la casa, que vencía en pocos días, no podría pagarse. Pasaron los días. El dinero no apareció. La primera notificación del banco llegó por correo electrónico, con el asunto en mayúsculas y amenazante. Aviso de pago atrasado. El pánico comenzó a instalarse. «¡Esto es ridículo!», explotó Raúl. «Lo está haciendo a propósito. Es un chantaje emocional por esa tontería de Navidad». «No hables así de mi mamá», replicó Mariana, la lealtad filial finalmente despertando, aunque tardíamente. «¿Y cómo quieres que hable? Tu mamá nos está saboteando. Sabe que no podemos pagar esta casa sin su ayuda», gritó él. La discusión fue la primera de muchas. La ausencia del dinero de Carmen reveló la fragilidad de su relación, construida no sobre amor y asociación, sino sobre una base de ambición y apariencias, financiada por un tercero. El primer temblor había sacudido la estructura, y todavía no sabían que era solo el comienzo. La verdad incómoda, que habían ignorado durante tanto tiempo, ahora los encaraba. No eran los exitosos dueños de una casa de lujo. Eran inquilinos que vivían de la generosidad de la madre a la que habían despreciado. La familia Vargas operaba bajo un código no escrito de superioridad social. Para Alberto e Isabel, la reputación era una moneda más valiosa que el peso. Su empresa de importación les proporcionaba un estilo de vida cómodo, pero aspiraban a más. Aspiraban al círculo de los verdaderamente ricos de Guadalajara. Y la boda de Raúl con Mariana, y la subsecuente adquisición de la casa en Chapalita, era un paso estratégico en esa escalada. Cuando Raúl, en una mezcla de ira y desesperación, les contó a sus padres sobre el berrinche de Carmen, la reacción de ellos fue predecible. «¡Qué mujercita tan malagradecida!», dijo Isabel,
ajustándose su collar de perlas. Después de todo lo que hicimos por ella, acogiendo a su hija en nuestra familia, ¿así nos agradece? Creando problemas. La ironía de la frase, todo lo que hicimos por ella, pasó desapercibida para todos en la habitación. Alberto, un hombre de pocas palabras y muchas miradas de desaprobación, fue más pragmático. Esto es un problema, Raúl, un problema de imagen. Si los vecinos, o peor, nuestros contactos de negocios se enteran de que están teniendo dificultades financieras, nos afectará directamente. Nadie quiere hacer negocios con alguien que no puede ni pagar su propia casa. La preocupación de ellos no era por el bienestar de su hijo o su nuera, sino por la mancha que esto podría causar en su propia fachada. ¿Y qué sugieren que haga?, preguntó Raúl, sintiéndose acorralado. Necesitas controlar la situación, dijo Alberto con voz dura. Primero, intenta hablar con la vieja. Usa a Mariana. Haz que apelle al sentimiento maternal. Si eso no funciona, tendremos que pasar a la fase 2. ¿Fase 2? Preguntó Mariana, quien los acompañaba en la conversación, sintiéndose cada vez más pequeña. Isabel sonrió, una sonrisa delgada y cruel. Control de daños, querida. Si ella quiere jugar sucio, nosotros también sabemos. Nos aseguraremos de que, si esta historia se filtra, todos piensen que la pobre señora está senil y amargada, que le tiene envidia al éxito de su propia hija. Nosotros creamos la narrativa. En ese momento, Mariana vio la verdadera naturaleza de la familia en la que se había casado. No había calidez, ni compasión, solo una fría y calculadora gestión de apariencias. No estaban tratando de resolver un problema familiar. Estaban planeando una campaña de difamación contra la mujer que les había dado el techo bajo el cual vivían. Y la parte más aterradora era que Raúl, su esposo, estaba de acuerdo con cada palabra. Era un producto perfecto de ese entorno, un hombre que confundía la arrogancia con la fuerza y la crueldad con la estrategia. Mariana sintió un nudo en el estómago. Estaba atrapada en una telaraña que ella misma había ayudado a tejer. Febrero llegó y, con él, el segundo aviso del banco. Esta vez, no fue un correo electrónico, sino una carta oficial, con un tono mucho más serio. Mencionaba intereses, multas y la posibilidad de iniciar un proceso de recuperación del inmueble. La realidad de la situación comenzó a pesar sobre Mariana y Raúl como una losa de concreto. Sus intentos de contactar a Carmen se volvieron más desesperados. Condujeron hasta Tlaquepaque un sábado por la tarde. La pequeña casa azul parecía tranquila, pero cuando tocaron a la puerta, no hubo respuesta. Una vecina, la señora Elena, una amiga de toda la vida de Carmen, estaba barriendo la banqueta y los observó con ojos recelosos. ¿Buscan a Carmencita?, preguntó, sin dejar de barrer. Sí, señora Elena. ¿Sabe dónde está?, preguntó Mariana, intentando sonar casual. Salió con unas amigas, fue a un café en el centro. Anda mucho más animada últimamente. El luto por Antonio fue largo. Pobrecita. Qué bueno que se está cuidando, dijo la vecina. Y había un subtexto en sus palabras que Mariana no pudo descifrar, pero que la hizo sentir incómoda. La noticia de que su madre estaba animada y saliendo con amigas no encajaba con la imagen que ellos tenían de ella, una mujer solitaria, cuya única alegría era servirlos. La tensión dentro de la casa de Chapalita se volvió insoportable. Las noches estaban llenas de discusiones que resonaban en las habitaciones vacías y elegantes. «¡Es tu culpa!», gritaba Raúl. «Deberías haber controlado a tu mamá. La consentiste toda la vida y ahora cree que puede hacer lo que quiera». «¿Mi culpa? Fueron tú y tus insoportables padres quienes la humillaron, quienes la echaron de su propia cena de Navidad», replicaba Mariana, las lágrimas de ira y frustración corriendo por su rostro. «Ella dio todo por esta casa, todo, y tú la trataste como basura. ¿Qué dio? ¿O que nos ató a ella? Ese dinero siempre vino con un precio, Mariana. El precio era tener que aguantar su presencia, sus modales, su simpleza. Yo estaba tratando de elevarnos, de darnos un estatus, y ella siempre nos arrastraba hacia abajo». Las palabras de Raúl, dichas en el calor de la ira, eran la verdad desnuda y cruda de sus sentimientos. Para él, Carmen nunca había sido una benefactora, sino una carga, un origen humilde del que necesitaba distanciarse. La pelea terminó con un silencio pesado. Estaban en lados opuestos de su enorme sala, la distancia entre ellos mucho mayor que los pocos metros de piso de mármol. La casa,
que se suponía era el símbolo de su éxito y unión, se había convertido en el escenario de su fracaso. Las grietas ya no estaban solo en la fachada, estaban en los cimientos mismos de su matrimonio, y con cada día que pasaba sin el dinero de Carmen, se ensanchaban, amenazando con tragárselo todo. Siguiendo el frío consejo de sus padres, Raúl inició la fase 2. No podía atacar a Carmen directamente, ya que eso levantaría demasiadas preguntas. En cambio, él y su madre, Isabel, comenzaron una sutil y venenosa campaña de susurros. Comenzó en la colonia de Chapalita. Cuando un vecino preguntaba por Carmen, a quien habían visto con frecuencia durante la remodelación, Isabel suspiraba con una tristeza ensayada. «Ay, la pobre Carmen. La edad, ya sabe. Anda un poco confundida, resentida. Creo que nunca superó la muerte de su esposo y ahora se desquita con la pobre Mariana. Le tiene cierta envidia, pobrecita, al éxito de su hija». La narrativa estaba hábilmente construida. Presentaba a Carmen no como una víctima, sino como una villana anciana y envidiosa. Presentaba a Mariana y Raúl como hijos pacientes y sufridos, lidiando con una madre difícil. Raúl llevó la historia a su círculo social. Durante un almuerzo con colegas de trabajo, mencionó, como quien no quiere la cosa, los desafíos que él y Mariana estaban enfrentando. Mi suegra, pobrecita, siempre fue una mujer sencilla. Ahora que Mariana tiene una vida mejor, no está sabiendo cómo manejarlo. Inventa historias, acusaciones. Es una situación delicada. La mentira, repetida con la dosis justa de falsa compasión, comenzó a echar raíces. La gente, en su mayoría, no cuestiona las historias que confirman sus propias visiones del mundo. ¿Una suegra celosa? Era un cliché tan antiguo como el matrimonio mismo. Era más fácil creer eso que la compleja y fea verdad. Mariana, al principio, se resistió a participar en la farsa, pero la presión de Raúl y sus suegros era inmensa. Es por nuestro propio bien, amor. Si la gente sabe la verdad, nos verán como débiles, como aprovechados. Si saben nuestra versión, nos verán como víctimas, argumentaba Raúl. Y Mariana, desesperada por salvar su matrimonio y su estatus, terminó cediendo. Cuando una amiga le preguntó por su madre, simplemente bajó la mirada y dijo: «Mamá no está bien. Es una etapa difícil». Su silencio era una forma de complicidad. La campaña de difamación era el arma de los cobardes. No dejaba moretones visibles. No había pruebas. Eran solo palabras, susurradas en rincones, plantadas en conversaciones casuales, pero su efecto era devastador. Estaban intentando asesinar la reputación de Carmen, lo único que a ella le quedaba, para proteger la mentira en la que vivían. No sabían que Carmen, en su pequeña casa en Tlaquepaque, tenía un arma mucho más poderosa: la verdad documentada. Los chismes, como el viento, viajan rápido. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros que comenzaron en Chapalita llegaran a oídos de Carmen en Tlaquepaque. Fue su amiga, la señora Elena, quien le contó, con el rostro contraído de indignación, lo que había oído de una prima que trabajaba como empleada doméstica en una de las casas del barrio de Mariana. «Están diciendo que estás senil, Carmencita, que le tienes envidia a tu propia hija», dijo Elena con la voz temblando de rabia. «¡Qué gente tan sinvergüenza!». Carmen escuchó en silencio, el corazón pesado, pero no sorprendida. Era exactamente el tipo de táctica que esperaría de la familia Vargas. El dolor de la traición era inmenso, pero la humillación de la Nochebuena la había forjado con un nuevo tipo de acero. No iba a encogerse en un rincón a llorar. Iba a luchar, pero no con las mismas armas sucias que ellos usaban. Usaría las suyas: la precisión, la paciencia y la atención al detalle de toda una vida como costurera. En los días siguientes, la máquina de coser de Carmen permaneció en silencio. En su lugar, la mesa de la sala se cubrió con un tipo diferente de retacería, hecha de papel. Carmen se sumergió en viejas cajas de zapatos, en cajones olvidados, en archivos antiguos de su computadora. Con una determinación metódica, comenzó a reunir las pruebas de su sacrificio. Imprimió los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años, resaltando con un marcador amarillo cada transferencia hecha a la cuenta de Mariana y Raúl, la transferencia para el enganche de la casa, las docenas de transferencias para la remodelación y, finalmente, las 60 transferencias mensuales, puntuales e ininterrumpidas, para cubrir la hipoteca. Encontró los recibos de la venta de los relojes de Antonio y las joyas de su madre.
Guardó las facturas de los materiales de construcción y de los muebles que había pagado directamente con su tarjeta. Organizó los mensajes de texto y correos electrónicos donde Mariana pedía dinero, con promesas de pago que nunca se cumplieron. «Mamá, solo esta vez. Te prometo que te lo devuelvo el próximo mes. Eres nuestra salvación». Cada papel era un hilo. Solo no significaba mucho, pero juntos, tejidos en el orden cronológico correcto, formaban un tapiz innegable de la verdad. Era la historia de una madre que se había vaciado para llenar la vida de su hija, solo para ser desechada cuando su utilidad se convirtió en una vergüenza. No lo hizo por venganza. La idea de destruir a su hija, a pesar de todo, todavía le causaba dolor. Lo hizo por dignidad. Estaban tratando de borrar su historia, de reescribirla como un cuento de senilidad y envidia. Ella, en respuesta, simplemente estaba reuniendo los hechos, preparándose para presentar su versión, no con susurros, sino con la claridad irrefutable del blanco y negro. El folder de documentos que armó, grueso y pesado, era el trabajo de su vida. No era un vestido de novia, pero era el ropaje de su honor, y estaba lista para vestirlo. Marzo llegó, y con él, el tercer mes sin pago. El banco ya no enviaba cartas. Ahora eran llamadas telefónicas diarias, con voces impersonales y amenazantes. La palabra embargo comenzó a utilizarse. El castillo de naipes de Mariana y Raúl se estaba derrumbando y estaban desesperados. Fue entonces cuando a la señora Isabel Vargas se le ocurrió una idea que, en su arrogancia, consideró brillante. Era el cumpleaños de su esposo, Alberto, y darían una gran fiesta en la casa de Chapalita. Sería una forma de reafirmar su estatus, demostrar a todos que los rumores de problemas financieros eran infundados. «Y vamos a invitar a tu madre», le dijo Isabel a Mariana, con un brillo calculador en los ojos. Mariana se quedó atónita. «¿Invitar a mamá? ¿Después de todo? No vendrá». «Oh, sí vendrá», respondió Isabel confiada. «La pondremos en una situación en la que, si se niega, parecerá la persona amargada y resentida que estamos diciendo que es. Y si viene, tendrá que comportarse. No se atreverá a hacer una escena frente a 50 personas. Será nuestra forma de mostrar que estamos tratando de reconciliarnos, que somos la familia magnánima. Nosotros controlaremos la narrativa». La invitación llegó a Carmen no por teléfono, sino en una tarjeta formal, entregada por un mensajero. «La familia Vargas tiene el placer de invitarla a la celebración del 60º cumpleaños del señor Alberto Vargas». Carmen leyó la tarjeta. La ironía de la situación no se le escapó. La habían humillado, difamado, y ahora la invitaban a una fiesta en su propia guarida del León, la casa que ella había pagado. Su primera reacción fue romper el papel en 1000 pedazos, pero entonces miró el folder de documentos sobre la mesa. El tapiz de la verdad estaba listo. Le estaban dando el escenario. Pensaban que podían controlarla, que su silencio y su decencia le impedirían reaccionar. La subestimaron. Veían a una costurera anciana y sencilla de Tlaquepaque. No veían a la mujer que había sobrevivido a la viudez, que había construido una vida con sus propias manos, que tenía la fuerza silenciosa del acero. Tomó el teléfono y llamó a Mariana. Era la primera vez que hablaban en casi 3 meses. La voz de Mariana era una mezcla de sorpresa y alivio. «Mamá, llamaste. Llamé para confirmar mi asistencia a la fiesta de tu suegro», dijo Carmen, con la voz tranquila y firme, sin rastro de emoción. «Será un placer estar allí». Al otro lado de la línea, Mariana sintió un escalofrío. Esa calma era más aterradora que cualquier grito o acusación. No sabía qué estaba planeando su madre, pero por primera vez sintió miedo. La partida de ajedrez había sido montada por los Vargas, pero no sabían que la reina contraria estaba a punto de hacer su jugada. La noche de la fiesta era una típica noche de alta sociedad en Guadalajara. Coches de lujo se alineaban en la calle. Hombres con trajes bien cortados y mujeres con joyas brillantes entraban en la casa, llenándola con el sonido de conversaciones pulidas y risas contenidas. La comida era abundante, el whisky era de 12 años y la música ambiental era suave. Era un espectáculo de prosperidad, cuidadosamente orquestado por los Vargas para disipar cualquier rumor. Carmen llegó puntualmente. No llevaba un vestido de diseñador, sino un conjunto de falda y blusa que ella misma había cosido, en un tono de azul profundo que realzaba la dignidad de su rostro. Estaba elegante, sobria, y llevaba un gran bolso de piel que parecía un poco demasiado pesado.
Isabel Vargas la recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Carmen, querida, qué bueno que pudiste venir. Estamos tan contentos de tenerte aquí». La actuación era para el público que observaba. Carmen simplemente asintió. Isabel, Alberto, durante la primera hora, se mantuvo discreta, observando. Vio a Raúl y Mariana circular entre los invitados, sonriendo, fingiendo una felicidad que era evidente que no sentían. Vio cómo sus suegros se pavoneaban, aceptando los cumplidos. Nadie le prestó mucha atención. Exactamente como los Vargas lo habían planeado. Era solo un accesorio. La madre sencilla, en el rincón de la sala. El momento elegido fue perfecto. Alberto Vargas, el cumpleañero, reunió a todos en la sala para un brindis. Con una copa de champán en la mano, comenzó un discurso sobre la familia, el trabajo duro y el legado. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», dijo, con la voz resonando con falsa modestia. «Y quiero hacer un brindis especial por mi hijo, Raúl, y mi nuera, Mariana. Son el ejemplo de lo que el trabajo duro puede lograr. Construyeron esta maravillosa casa, un verdadero hogar, con su propio esfuerzo y dedicación. Son nuestro orgullo». La sala se llenó de aplausos. Mariana bajó la mirada, el rostro sonrojado de vergüenza. Raúl sonrió, aceptando el crédito que no le correspondía. Fue entonces cuando Carmen se movió. Caminó tranquilamente hacia el centro de la sala, junto a Alberto. Un murmullo recorrió el ambiente. «Disculpe, Alberto, sus palabras son muy hermosas, pero ya que estamos hablando de esfuerzo y dedicación, creo que es un buen momento para aclarar algunos detalles», dijo Carmen, su voz clara y firme, proyectada para llegar a cada rincón de la sala. Abrió su bolso de piel y sacó el grueso folder de documentos. «Usted habla del esfuerzo de su hijo y de mi hija para construir esta casa. He traído aquí el registro de ese esfuerzo». El silencio en la sala era total. Se podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Con una calma mortal, Carmen comenzó su presentación. No gritó, no acusó, simplemente presentó los hechos. «Este es el estado de cuenta que muestra la transferencia de 800,000 pesos de mi cuenta de ahorros, el dinero de toda mi vida, para el enganche de esta casa». Levantó el papel para que todos vieran el resaltador amarillo. «Estos son los recibos de la venta de los relojes de mi difunto esposo y las joyas de mi madre, sumando otros 250,000 pesos para la remodelación. Y esta», dijo, tomando un fajo de papeles, «es la lista de las 60 transferencias mensuales que he hecho durante los últimos 5 años para pagar la hipoteca de esta casa. Una hipoteca que, curiosamente, lleva 3 meses sin pagarse, desde la Nochebuena en que se me informó que no encajaba en la imagen de esta familia». Esparció los papeles sobre la mesa de centro de cristal, estados de cuenta, recibos, mensajes de texto, el tapiz de la verdad, expuesto para que todos lo vieran. «Así que sí, Alberto, brindemos. Brindemos por el esfuerzo, por mi esfuerzo, por el sacrificio que me dejó casi sin nada, para construir un palacio para personas que no solo me dieron la espalda, sino que tuvieron la audacia de difundir que soy una anciana senil y envidiosa». El rostro de Alberto Vargas estaba blanco como un fantasma. Isabel parecía que iba a desmayarse. Raúl estaba paralizado, la boca entreabierta en shock y humillación. Y Mariana lloraba, con sollozos silenciosos y convulsivos. Los invitados se miraban unos a otros, los rostros una mezcla de asombro, vergüenza y, en algunos, una pizca de admiración por el coraje de esa mujer. La fachada de los Vargas, construida con tanto esmero, había sido demolida en menos de 5 minutos, no por una explosión, sino por la simple e innegable fuerza de la verdad. Carmen guardó un único papel de vuelta en su bolso, lo cerró con un clic y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la fiesta, dejando atrás los escombros de una mentira. La salida de Carmen fue seguida por un silencio profundo e incómodo. Los invitados, sin saber cómo reaccionar, comenzaron a inventar excusas y a retirarse uno por uno, evitando la mirada de la familia anfitriona. La fiesta, que debía ser una demostración de poder, terminó en un fiasco humillante. En los días y semanas siguientes, las consecuencias de la revelación de Carmen se extendieron como una onda expansiva. La historia, jugosa y escandalosa, se convirtió en el tema principal en los círculos sociales y de negocios de Guadalajara. La versión de Carmen, respaldada por evidencia documental, era incuestionable. Los Vargas no eran los pilares de la comunidad que pretendían ser,
sino unos aprovechados que vivían a expensas de una viuda. Para Alberto Vargas, el golpe a su reputación fue devastador. Socios de negocios se volvieron distantes. Contratos fueron misteriosamente cancelados. Nadie quería asociarse con un hombre cuya deshonestidad había sido expuesta de forma tan pública. Su empresa, que ya no era tan sólida como le gustaba aparentar, comenzó a sentir la presión. Para Raúl, la humillación fue total. Se convirtió en el hazmerreír de su círculo de amigos y en el trabajo. El joven exitoso que vivía en una casa de lujo era ahora visto como un parásito consentido. La presión y el desprecio lo volvieron amargado y resentido, y descargó toda su frustración en Mariana. Las peleas, que ya eran frecuentes, se volvieron violentas en palabras y crueles en intención. El amor, si es que alguna vez existió, se evaporó, dejando solo el residuo tóxico del resentimiento y la culpa mutua. Y entonces llegó el golpe final. La notificación de embargo hipotecario llegó. Ya no había forma de posponerlo. Sin el dinero de Carmen y con la reputación por los suelos, no tenían cómo conseguir un préstamo o ayuda. La casa, el símbolo de todas sus ambiciones y de toda su ruina, sería embargada por el banco. Mariana caminaba por las habitaciones de la casa, ahora vacías y frías. Las cajas de cartón se apilaban en los rincones, llenas de objetos que de repente parecían solo cosas, desprovistas de valor. El candelabro de cristal, el piso de mármol, la cocina de acero inoxidable, todo era una mentira que se había contado a sí misma. Había cambiado el amor incondicional de su madre por un escenario, una fantasía de éxito. Y ahora, el escenario estaba siendo desmantelado, y ella no tenía nada. El proceso de pérdida fue lento y doloroso. Oficiales de justicia, tasadores, el letrero de «Se vende», clavado en el jardín. Cada paso era un recordatorio público de su fracaso. El castillo de arena que habían construido con el dinero y el sacrificio de Carmen fue finalmente arrastrado por la marea de la verdad. 3 meses después de la fiesta, en una tarde gris de junio, sonó el timbre de la pequeña casa azul en Tlaquepaque. Carmen abrió la puerta y encontró a Mariana de pie en el umbral. La transformación era impactante. La hija glamorosa y sofisticada había desaparecido. En su lugar, había una mujer de aspecto cansado, con ojeras profundas y ropa sencilla. Llevaba una sola maleta. El brillo de arrogancia en sus ojos había sido reemplazado por una vulnerabilidad que Carmen no había visto en años. «Mamá», dijo Mariana, con la voz entrecortada, apenas pudiendo pronunciar la palabra. Carmen no dijo nada, simplemente se hizo a un lado de la puerta, dándole espacio para entrar. En la pequeña sala, rodeada de las fotos y recuerdos de una vida que había despreciado, Mariana se derrumbó. Los sollozos vinieron primero, sacudiendo todo su cuerpo. Y luego, las palabras, tropezando unas con otras, en un torrente de arrepentimiento. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Fui ciega, fui estúpida, fui cruel. Dejé que la ambición, que Raúl, que sus padres, me convirtieran en alguien que no reconozco. Te cambié a ti, la única persona que siempre me ha amado. Por nada. Por una casa vacía. Por estatus. Por mentiras». Le contó todo a Carmen. Sobre la pérdida de la casa, sobre el fin de su matrimonio con Raúl. Él la había culpado de todo y se había ido a vivir con sus padres. Sobre la humillación, sobre el vacío. Carmen escuchó en silencio, el corazón doliéndole al ver el sufrimiento de su hija, pero también reconociendo la necesidad de ese dolor. Era el dolor del crecimiento, de la ruptura de una ilusión. Cuando Mariana finalmente se calló, exhausta de llorar, Carmen se acercó y, por primera vez en meses, tocó el rostro de su hija. «El perdón no es algo que se pide, Mariana, es algo que se construye, día a día, con acciones», dijo Carmen, con la voz suave pero firme. «Soy tu madre, siempre te voy a querer, pero el amor no significa que voy a borrar lo que pasó, no significa que voy a sostener tus decisiones de nuevo». Miró a los ojos de su hija, y Mariana vio allí no solo amor, sino una nueva fuerza, una frontera que ya no podría cruzarse. «Puedes quedarte aquí», continuó Carmen. «Esta habitación siempre ha sido tuya, pero las reglas han cambiado. Vas a buscar un trabajo. Vas a contribuir con los gastos. Vas a aprender a mantenerte por ti misma. Vamos a reconstruir nuestra relación, pero no sobre los cimientos de mis ahorros. Vamos a construirla sobre una base de respeto. Un respeto que tendrás que ganarte de nuevo». Mariana asintió,
las lágrimas aún corriendo. No era la absolución fácil que quizás esperaba, pero era algo mucho más valioso. Una segunda oportunidad, una oportunidad de empezar de nuevo, no desde el lujo y la mentira, sino desde la humildad y la verdad. El camino de regreso a Tlaquepaque no era solo geográfico, era un viaje de regreso a sí misma, guiado por la madre a la que finalmente comenzaba a ver como la mujer fuerte y digna que siempre había sido. Los meses siguientes fueron de una lenta, y a veces, difícil reconstrucción. Mariana encontró un trabajo modesto como asistente administrativa en una pequeña empresa local. El sueldo era una fracción de lo que ella y Raúl gastaban en cenas, pero por primera vez era un dinero que ganaba con su propio esfuerzo. Vivir en la pequeña casa azul fue un ajuste. Aprendió a apreciar las cosas sencillas que antes despreciaba, el olor del café de su madre por la mañana, la comodidad del sillón gastado de su padre, la belleza de las bugambillas en el patio. Ella y Carmen hablaban, no sobre el pasado doloroso, sino sobre el presente, sobre el trabajo de Mariana, sobre los proyectos de costura de Carmen, sobre las noticias del barrio. Carmen, por su parte, floreció. Libre de la carga financiera y emocional que había llevado durante tanto tiempo, redescubrió la alegría en su propia vida. Con un poco del dinero que le quedaba, remodeló su pequeño taller de costura y comenzó un pequeño negocio, haciendo vestidos a medida para fiestas y bodas en la comunidad. Su reputación como la mejor costurera de Tlaquepaque se extendió, y pronto tuvo más pedidos de los que podía atender. También se reconectó con sus amistades. Formó un club de lectura con la señora Elena y otras vecinas. Se reunían todos los jueves en el patio de Carmen, entre las flores, para tomar café, comer pastel y discutir libros. Eran tardes llenas de risas, de complicidad, de una hermandad que la llenaba de una forma que el dinero y el estatus jamás podrían. En una tarde de domingo, un año después del regreso de Mariana, las dos estaban en el patio, cuidando el jardín. Carmen le mostraba a Mariana cómo podar los rosales. El sol de la tarde se filtraba por las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. «Sabes, mamá», dijo Mariana, cortando una rama seca. Solía pensar que la felicidad era tener la casa perfecta, el coche del año, la ropa de moda. Pasé años persiguiendo una imagen. Hizo una pausa, mirando sus manos sucias de tierra. Ahora lo veo. La felicidad es esto, es estar aquí, contigo. Es el olor a tierra mojada. Es saber que, al final del día, tengo un lugar a donde volver. Un lugar de verdad. Carmen sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. No necesitaba decir nada. El ciclo de dolor se había cerrado, y en su lugar, algo nuevo y más fuerte estaba creciendo. Había perdido mucho, pero en el proceso, se había ganado a sí misma de vuelta. Descubrió que la familia no se define por lazos de sangre, sino por lazos de respeto y amor mutuo. Y que la casa más valiosa no está hecha de mármol y vidrio, sino de recuerdos, dignidad y la paz de saber quién eres. En el tranquilo patio de Tlaquepaque, rodeada de sus flores y de la presencia redimida de su hija, doña Carmen Hernández era, finalmente, rica. Y así, en el tranquilo patio de Tlaquepaque, la historia de Carmen encuentra su paz, pero no su fin. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros teje su propia dignidad, hilo por hilo, y que nunca es demasiado tarde para cortar los lazos que nos atan y cultivar los que nos hacen florecer. Si el viaje de Carmen tocó tu corazón y te enseñó algo sobre la fuerza, los límites y el verdadero significado del perdón, demuestra tu apoyo. Deja tu like para que más personas puedan inspirarse en esta historia. Comenta abajo sobre lo que más te impactó y, por supuesto, suscríbete para seguir acompañando narrativas que exploran el complejo y fascinante tapiz de la vida. Tu participación es el hilo dorado que nos une en esta comunidad de contadores y oyentes de historias. Hasta la próxima.